Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que ya este 30 de diciembre, ¿verdad? Pues estamos por dejar el año y el Señor me inquietaba poder compartir esta porción de la Escritura que leía yo, uno de los evangelios, el libro de Juan, de los evangelios de Juan, y leía en el capítulo 21 una palabra muy importante que Jesús hablaba acá sobre el discípulo amado. Hay una controversia de saber quién era el discípulo amado, ¿verdad? Muchos dicen que era Pedro, otros dicen que era Juan. Ambos tenían caracteres. Pedro y Juan eran de carácter muy fuerte, de carácter bastante voluble, ¿verdad? Pero en esta parte de la escritura, Jesús estaba con los discípulos, ¿verdad? Y le hizo unos cuestionamientos a Pedro y le preguntó más de una oportunidad: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Y le vuelve a repetir y a preguntar y hace la misma pregunta y le dice lo mismo. Pero en esta parte del verso 20 en adelante, eh, entre todos ellos estaba Juan y Pedro, que estaban juntos allí para compartir. Estaban en la barca, luego traían pescado para poder cenar. Me imagino que era cena, creería yo. No dice la hora, pero ya llegando a tierra ya estaba encendido el fuego como para cocinar la pesca que traía Pedro y los demás que estaban con él. Pero este verso dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Estas palabras lo dijo Juan cuando estaba en la cena del Señor. Dice que se le recostó a Jesús en el hombro, en el pecho. Qué lindo. O sea, Juan conectó con el amor de Jesús antes, esto es antes de ser entregado y ser él pues vituperado, enterrado y luego, o sepultado, no enterrado sino sepultado, luego resucitado. Pero Pedro estaba un poco incómodo por la presencia de Juan. Eh, Esto es una situación que ocurre en la actualidad también, pero primero quiero que podamos entender un poco este verso de la palabra y podamos ver qué es lo que está diciendo acá. Bien, entonces, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. No es que Jesús tuviera preferencias y prefiriera más a Juan que al resto de discípulos, pero esa era la percepción de Pedro. Y él es el que conoce, Jesús conoce los corazones nuestros. Él sabe en qué dimensión, en qué cantidad o calidad de amor le tenemos. Y nuestra vista se puede equivocar, nuestra vista puede traer otros conceptos, otras ideas, otros juzgamientos de comportamientos de otras personas. Entonces Pedro estaba en ese verso, ¿verdad? Se volvió y vio que le seguía Juan y le dice: Señor, bueno, estaba Pedro tratando de reconocer que quien era que estaba allí era Juan, y le hace la consulta a Jesús y le dice: el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es este que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, Pedro se había incomodado por la presencia de Juan. Pedro era de un carácter flemático, de un carácter impulsivo, de un carácter así de mochar orejas, ¿verdad? Porque le mochó la oreja a Malco. Era una persona muy impulsiva y parecía que tenía esa cuestión de envidia a lo mejor. Y esto pasa en nuestro medio ambiente también. Disculpa por esta vestimenta, pero he terminado de hacer una faena de ejercicio, pesa y todo, aunque no ese es el tema ahorita. Pero Pedro estaba incómodo, estaba molesto porque se encontró de nuevo con Juan. Juan el amado, ¿no? Porque lo amaba a Jesús. Yo no pudiera
medir el amor de Jesucristo hacia Juan, porque pues él amaba de un amor incondicional. Creo que la percepción son personales. Pedro se sentía incómodo por la presencia de Juan, porque se había recostado en el hombro de Jesús, porque se había sentido como muy cercano a Jesús, y a lo mejor eso le molestaba. Pero mire, Jesús fue bien enfático, y quizás de una forma sencilla, de una forma suave pero directa, de una forma contundente. Jesús le respondió sabio, inteligente, le respondió enfático, le respondió con ese criterio de Jesús tan bello, ¿verdad? Que no tenía doblez, ese criterio de ser directo, ese criterio de ser sincero, todos esos aspectos tan lindos de nuestro amado Jesús. Y le dice Pedro, ¿y qué de este? Como queriéndole decir, ¿y este qué hace aquí? ¿Quién lo llamó? ¿Y qué anda haciendo por estos rumbos? ¿Acaso no soy yo el que está contigo? ¿Acaso no soy yo el que debe de estar aquí como más importante? Parece que estos son acontecimientos que se dan cuando nosotros tenemos un liderazgo dentro de la iglesia. Siempre hay alguien que es antiguo de estar con nosotros en la iglesia sirviendo, y de repente aparece alguien también por ahí que trata de ser también muy amable, muy servicial. Entonces esas personas se molestan, se enojan, les da envidia, quizás se incomodan porque otra persona también es atenta. Creo que en ese aspecto deberíamos de ser pues como Jesús lo hizo. Jesús fue bien enfático. Quizás esa expresión que voy a decir a continuación resulte muy grosera, resulte muy ofensiva para algunos. Mire cómo le dice el verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué de este? O sea, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Y a este quién lo llamó? Este está de más en este lugar. Imagínese con qué palabra tan denigrante pudiera decir, no denigrante, quizás una palabra despreciativa o un calificativo de desprecio. ¿Y qué de este? O sea, ¿qué está haciendo aquí? Jesús, tú lo llamaste, ¿y él qué hace aquí? Si aquí sobra, aquí es innecesaria la presencia de Juan. Porque Juan era el amado de Jesús. Pero mire, Pedro estaba celoso. Pedro estaba molesto por la simple presencia de Juan el amado. ¿Cómo ocurre esto en nuestro liderazgo? Hay mucha gente muy incómoda porque otra persona que se ha acercado trata de sobresalir, trata de poner al servicio de Dios sus talentos, sus dones, su finanza, su tiempo, el servicio a Dios, y a otros les molesta que ya tienen rato de estar con nosotros y ya tienen ratito, a lo mejor también recién llegan, pero entraron con todo para servir, pero les molesta la presencia de otra persona que tenga las mismas cualidades, pero no son iguales, ¿no? Entonces le está haciendo esa pregunta un poco despectiva a Jesús, y Jesús le respondió de la misma manera, de la misma manera enfática, despectiva no, porque Jesús nunca fue rechazador de nadie. Él nos amó con un amor y nos ama con amor incondicional, con un amor incondicional, pero fue necesario que él respondiera de esta manera. Jesús le dijo, escucha lo que le dijo Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Ve? Mira la respuesta de Jesús, tan enfática, directa, de criterio, tan, ¿cómo le digo? De una forma tan tangente y directa
con Pedro, porque hay personas que son muy manipuladoras para expresar algo. Hay personas que manipulan con sus palabras y tratan de sentirse conmiserables, tratan de victimizarse, tratan de tener una actitud de humildad que no hay. Y con esa actitud pretenden muchas veces causar una lástima, causar una conmiseración, causar querer que el líder o la persona que lidera se sienta mal. Pero Jesús le fue enfático, Jesús le fue directo, Jesús le fue tan sincero que le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, le estaba diciendo, bueno, Pedro, ¿y a ti qué te interesa? Por no decir la otra expresión, ¿qué te importa? ¿Verdad? Porque podemos decir, esa expresión es bastante fuerte. Y alguien puede sentirse ofensiva, pero Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. O sea, le estaba diciendo a Jesús a Pedro, si yo quiero que él permanezca por los siglos hasta que yo venga. O sea, le estaba diciendo, si yo quiero que Juan no muera, sino que esté hasta en el siglo XXI, por decirle algo, ¿verdad? Hasta esta actualidad, o hasta esperar la venida del Señor de una forma corpórea, ¿qué a ti? Le dice. O sea, ¿qué te interesa que Juan esté aquí? Le estaba diciendo el Señor Jesús, le está diciendo, ¿qué te importa? ¿Qué te interesa que Juan esté aquí? ¿Te molesta? O sea, Jesús fue bien enfático, directo, sincero. Creo que esa es la parte que a nosotros nos faltan como líderes. A veces somos tan, ¿cómo le diga? Demasiados de carácter débil y nos dejamos enrollar por las acciones de las personas que manipulan, nos dejamos enmarañar por las palabras, por la conmiseración, por la victimización. Cuando Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento y podemos discernir cuando alguien está tratando de manipular, cuando alguien está tratando de hacer que cambiemos de opinión. Pero nosotros debemos de ser enfáticos como Jesús lo fue. Debemos de ser de criterio como Jesús lo fue. Y lo sigue siendo, porque nosotros somos imitadores de Él, ¿no? Entonces le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué te interesa? Déjalo. Él está aquí porque a mí me place que esté aquí. Sígueme. Directo, enfático, sincero. ¿Qué más? Jesús le dijo con esa palabra, sígueme. No tenía que ver quién estuviera a la par de él, ni quién más estaba con Jesús, ni cuántos estaban con Jesús en ese momento. El 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, pensaron, ¿verdad? Wow, Jesús tiene preferencia, quizás, me imagino que pensaron, ¿verdad? Y la envidia tiene mucho que ver ahí. Y quizás dijeron, wow, Juan va a ser, o sea, Juan no va a haber muerte. Va a estar hasta cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, porque él ya vino la primera vez, ¿verdad? Fue cuando nació corpóreamente. Entonces, y realmente Jesús nos estaba refiriendo a eso. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y esto lo dice ya Juan. Vea qué lindo. Mire Juan. El mismo Juan está narrando esa experiencia. El mismo Juan está escribiendo esto. Y mire lo que dice el verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Él está diciendo, este soy yo mismo el que estoy dando a conocer esta experiencia de alguien que se sintió incómodo con mi presencia. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, Juan estaba diciendo de sí mismo, esta es la realidad que yo viví con Pedro. Pedro me tenía cierta envidia quizás. Pedro quizás se sentía incómodo por mi presencia. Pedro quizás se sintió incómodo por el amor que Jesús me reflejaba a mí. Yo no le pudiera yo tampoco decir más porque Jesús en algún momento expresó, quizás porque Juan
se comportó de una manera como un hijo, ¿no? Quizás porque Juan se recostó en el regazo de Jesús y sintió el amor del Padre. Quizás los demás no sintieron esa cercanía. Y Pedro era uno de ellos. Pedro era bien flemático. Pedro era de un carácter voluble, una persona de carácter cambiante. Y quizás Dios estaba forjando en él un carácter estable, un carácter que no fuera fusilánime, un carácter que fuera o un criterio de criterio fuerte. Quizás él era emotivamente muy flemático, de cambiante, pero Dios estaba tratando con la vida de Pedro. Y el 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina diciendo, amén. Vea, humildemente, Juan estaba compartiendo esa experiencia que pasó con Pedro. Él podía haber escrito aquí, en este libro que él escribió, y podía haber dicho, y es que este Pedro era un envidioso, es que este Pedro era una persona de carácter voluble, es que en fin, podía haber sacado todo. Oiga, Juan podía haber sacado todo, podía haber dicho muchas cosas de Pedro, porque seguro vivió mucha experiencia con él. Pero él lo único que dice, este soy yo, diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Apacible, tranquilo, en paz. No se ve en esa letra ninguna expresión de enojo, de resentimiento. Juan actuó en los siguientes 2 versos de la Escritura. La paz, escribió la tranquilidad con la que estaba, escribió pues lo mejor que pudo describirse a sí mismo, y creo que esa es la actitud que debemos de tener. Me sentí incómoda, me sentí motivada a compartirle este verso de la Escritura muy lindo. Y amados, que Dios nos ha permitido tener un liderazgo. Nos vamos a encontrar con muchos Pedros, nos vamos a encontrar con muchos Juanes, algunos que nos van a querer de verdad, otros quizás que solo por interés, otros quizás por tener una representación, porque usted tiene un peso ahora en redes sociales o tiene un peso en el lugar donde Dios lo ha llevado. Usted tiene un testimonio intachable, un testimonio de integridad, y a veces la gente se acerca, ¿no?, con esas intenciones. Y qué bueno, porque tratan de imitar lo que nosotros podemos ser. Dios nos ayude a mantenernos ecuánimes, en mantenernos en esas decisiones de discernimiento espiritual unificado, ¿verdad? Y podamos no tener liderazgos preferenciales. Creo que todos y cada uno de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para estar con nosotros en el llamado que Dios nos permite, son personas diferentes, caracteres, temperamentos, formas, hábitos, costumbres, etc. Pero ante todo, presentemos este amor que Jesús representa. Así que me quedo aquí porque la verdad quería compartir con ustedes, y una vez más, disculpe por esta vestimenta, pero estaba leyendo la palabra después de una faena de ejercicio muy tempranito. Luego tenemos que ir a hacer otra diligencia, otra diligencia de razón social. Entonces, quería compartir esta hermosa palabra. Que tenga un día lindo, 30 de diciembre de 2025. Mañana termina el año 2025. Esperando en el Señor nos permita culminar a las 12 de la noche este año 2025. Proyectados en esos nuevos retos, en esos nuevos desafíos que Dios hace a nuestra vida. Bendecido día y buen provechito si usted desayuna.